Salud mental y redes sociales en menores de 16 años. Este es un debate que se lleva generando en España desde hace bastantes años, especialmente en el contexto concreto de las familias con menores y adolescentes y en los centros escolares, que al final son los que viven la realidad pues de lidiar con esa infancia y adolescencia y ese nuevo escenario que no todas las personas han tenido en su infancia, pues del mundo digital. Entonces no es un debate nuevo realmente. Sin embargo, en los últimos días se ha amplificado o se ha ampliado, digamos, su repercusión debido al anuncio que ha hecho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en Dubái acerca de la introducción de un paquete de reformas legislativas que, bueno, no han sido aprobadas en el Congreso, pero es un anuncio oficial porque lo está haciendo como presidente del gobierno, que incluye lo siguiente. ¿De acuerdo? Prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La medida afectaría a redes sociales pues como Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube, quizá, es decir, en general no sabemos las plataformas que podrían incluirse ahí. Se habla de obligar a las empresas a implementar sistemas de verificación efectivos para impedir que los menores de esa edad pues puedan acceder. Responsabilizar legalmente a los directivos de las plataformas si no retiran contenidos que el gobierno español pueda considerar ilegal o de polarización, tipificar como delito también la manipulación de algoritmo para amplificar contenidos considerados ilegales, que aquí sabemos que bueno, cada plataforma tiene su propio algoritmo y potencia contenidos diferentes. Y bueno, digamos que con todo esto se habría sumado a la coalición de países europeos que quieren avanzar en una regulación más profunda, controlada y coordinada, ¿de acuerdo? Eh, el anuncio se ha hecho en un foro internacional, es verdad que lo ha hecho como presidente del gobierno español, pero esta medida debe tramitarse y aprobarse en el Parlamento español, ¿vale? Como modificación de la legislación sobre protección de menores en entornos digitales. Es decir, no es que esté aprobada ni nada parecido ahora mismo, ¿de acuerdo? Por tanto, no hay un documento público para consulta. Lo que tenemos es el discurso del presidente español y bueno, y las noticias que han salido en prensa, perdón, pues que derivadas de ello, ¿de acuerdo? Así que bueno, como soy pedagoga y doctora en psicología, he querido hacer este vídeo para dar un punto de vista quizá un poquito diferente, ¿de acuerdo? Porque pues al final esa parte científica que te da cuando haces esa parte de doctorado y esa parte educativa que me da la pedagogía, pues me hace mirar este tipo de cuestiones desde una mirada no tanto política o de la opinión personal, que todos podemos tener una, sino más bien desde la mirada científica, cómo nos acercamos a esta medida. Entonces, en este vídeo me planteo tres bloques, ¿no? El primero sería hacer una batería de preguntas. ¿Por qué? Porque la curiosidad se pregunta, la ciencia se pregunta. No damos las cosas por hecho ni confiamos a ciegas, nos hacemos preguntas. Entonces voy a hacer una decena más o menos de preguntas. Si a ti te surgen algunas adicionales, las puedes poner en comentarios. Al final, todas las preguntas invitan al pensamiento crítico, al cuestionamiento y es algo que me parece pues interesante promover, así que he querido hacerlo pues también en este espacio. Luego vamos a tener dos bloques. Uno que va a ser, vale, a nivel de literatura científica y a nivel de sentido común, digamos, cómo, qué argumentos hay a favor de esas medidas. Y en la otra cara de la moneda, desde la literatura científica y con argumentos razonables, qué argumentos hay en contra de esa medida. ¿De acuerdo? Así que tenemos pues esas dos caras de la misma moneda para tener toda la información. Obviamente habrá cosas en las que la literatura científica sea más clara y otras en las que no, pero bueno, al final sigue siendo información y lo que se tiene hasta ahora. Y por último, pues os plantearé una pregunta a vosotros y a vosotras para saber vuestra opinión, porque eso enriquece muchísimo el debate y el cómo pues al final nos acercamos a ese cuidado y desarrollo integral de la infancia y adolescencia de los menores que tenemos en nuestros entornos familiares o escolares. Al final, muchas de las personas que me seguís o sois maestros o maestras, sois profesores o profesoras, o tenéis sobrinos, sobrinas o hijos o hijas. Por tanto, pues sé que es un tema que interesa y bueno, y me apetece acercarme desde esa perspectiva un poquito más diferente a la que yo creo que se suele ver en las redes sociales propiamente dicha. Así que empecemos. Bien, me planteo varias preguntas, ¿de acuerdo? Algunas que me planteo sobre el objetivo y racionalidad de la medida.
¿Cuál es el problema concreto que esta medida intenta resolver? Porque a nivel científico se ha estudiado los riesgos de las redes sociales para la adicción, la seguridad, el bienestar, la protección de datos, el ciberbullying. Es decir, digamos que los estudios suelen ser pues, muy concretos en las problemáticas que se estudian. Entonces, ¿cuál es el problema que esta medida intenta resolver? ¿Está claramente definido? Es la pregunta, por ejemplo, primera que surge en este sentido. ¿Qué evidencia científica sólida respalda la elección, por ejemplo, de 16 años como punto de corte para esa prohibición, para esa medida? Si es que la hay, ¿de acuerdo? Pero al menos la pregunta, ¿qué evidencia científica sólida hay para ello? Se ha considerado que en esa edad pues también hay otros hitos como autonomía, escolarización, socialización que ya han surgido y que la red social pues ahora mismo al menos forma parte de ese mundo real en el que viven estos menores. Eso sería por la parte de objetivo y racionalidad de la medida. Sobre los efectos reales en el desarrollo y el bienestar, podríamos preguntarnos, ¿qué beneficios concretos se espera que tengan los niños y adolescentes si no acceden a las redes sociales antes de los 16 años? Porque entiendo que esta medida, para que tenga sentido al menos para las personas que nos importa la infancia y la adolescencia, ha de hacerse pensando en unos beneficios concretos de esa adolescencia. ¿Cuáles son? ¿De acuerdo? Pues esa pregunta me surge también. ¿Qué riesgos existen de que los menores accedan igualmente por vías alternativas y sin supervisión familiar o educativa? Al final, incluso en otras medidas que también han sido políticas y polémicas, también se hablaba de eso, ¿no? De esa clandestinidad y del riesgo de vulnerabilidad pues, que quizá ello pueda implicar. Bueno, pues se ha considerado eso de alguna manera, los riesgos que puede haber. Simplemente, pues, la pregunta. ¿Cómo puede influir esta medida en el desarrollo de la autonomía, la identidad personal y digital y las habilidades sociales y emocionales de los adolescentes? Teniendo en cuenta que pasado el umbral, el mundo real es el que es, y es verdad que el mundo es muy digital. Preguntas que me surgen sobre la implementación. ¿Cómo se garantizará la verificación que la verificación de edad respete esa privacidad y seguridad de los datos personales, por ejemplo, de quien acceda con 17 años? ¿Qué apoyo se va a ofrecer a las familias y escuelas para acompañar este proceso más allá de la prohibición? Porque al final cada familia es un mundo, cada centro escolar lo mismo, de hecho cada aula lo es. ¿Qué mecanismos hay para evaluar si la medida funciona o si genera efectos adversos que no se esperaban? ¿Se ha estudiado esas posibilidades? ¿Hay mecanismos para medirlo? Sobre equidad y acceso, ¿podría esta medida, me pregunto, obviamente no lo sabemos, ampliar brechas entre familias con más recursos que pueden educar, supervisar, que tienen conocimientos digitales para saltarse el acceso y para promover, por ejemplo, la alfabetización digital, em, y otras con menos recursos para ello? ¿Qué atención se presta a los usos positivos que también tienen las redes sociales o que pueden tener en educación, expresión creativa o socialización? Porque podrían tenerlo, ¿verdad? Pues, ¿qué atención se presta a eso? Y bueno, ¿cómo se equilibra esa protección de los menores con ese derecho a la información, a la libertad de expresión en espacios públicos, presenciales y digitales, pues que sobre todo en la adolescencia se hacen tan necesarios, ¿no? El que puedan ocupar sus roles y espacios para poder comunicarse y también tener esos espacios de pertenencia, porque a veces no sientas esa pertenencia en entornos con personas que tienes cerca y la posibilidad de conocer a personas lejos, pues también está ahí. Entonces, bueno, ¿cómo se equilibra esa protección con esos derechos que forman parte del desarrollo también de los adolescentes? Esta es una serie de preguntas, han sido 12, ¿de acuerdo? ¿Qué me planteo? Escuchándome, ¿hay alguna otra pregunta que te surja por curiosidad y que a mí no se me haya ocurrido? Me encantará leerlo en comentarios porque de las preguntas también aprendemos. Así que me encantará leerte, por favor, si te surgen más preguntas, plantéalo en comentarios porque aprendo de ellas también. No solo de los errores y aciertos se aprende, también de la propia pregunta. Porque es al final algo que yo no he pensado, en lo que no he caído. Bien, hemos terminado el primer bloque, que era la batería de preguntas. Pasemos al siguiente, que es ¿por qué personas bien intencionadas pueden estar a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años? ¿Vale?
Siempre vamos a partir de que tanto un lado como el otro es desde la buena intención de cuidar a los menores, ¿de acuerdo? Partimos de esa base, que al final si soy pedagoga y doctora en psicología, es de lo que partimos, ¿no? Del desarrollo y de un bien. El bien superior del menor está por encima de lo demás, ¿no? Es lo que nos dicen nuestros colegios oficiales al final. Vale, pues ¿por qué personas bien intencionadas pueden estar a favor de prohibir las redes sociales a menores de 16 años? Desde una posición protectora de la infancia y adolescencia y con preocupación real, esta medida puede resultar razonable por varios motivos y vamos a ver varios de ellos, ¿no? O los que yo he ido leyendo un poquito y que tienen pues bastante sentido de razonamiento. La preocupación por la salud mental en niños y adolescentes. Uno de los argumentos más frecuentes que podemos encontrar, incluso de colegas profesionales, es que las redes sociales están asociadas a un aumento del malestar psicológico, especialmente en adolescentes. Ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de imagen corporal, comparación constante, ese miedo a quedarse fuera, ese FOMO. De acuerdo, también se ha estudiado comportamientos de adicción a redes sociales, ciberbullying, etcétera, ¿no? Es como que, bueno, ese malestar psicológico. ¿Qué dice la literatura científica? Pues la investigación muestra correlaciones entre el uso intensivo de redes sociales y ciertos indicadores de malestar psicológico, especialmente en adolescentes, con especial impacto en chicas respecto a la imagen corporal y comparación social. Y de hecho hay metaanálisis que apuntan a asociaciones, a relaciones modestas, pero consistentes, ¿de acuerdo? Claro, aquí habría que tener en cuenta un par de cosas. Correlación no es causalidad. Eso quiere decir que las dos cosas parecen ir de la mano, pero no se sabe si A causa B, B causa A, o son otra serie de factores los que causan ambas cosas. ¿De acuerdo? Porque el efecto observado suele ser pequeño o moderado y muy dependiente del tipo de uso, contexto familiar, vulnerabilidad previa y acompañamiento adulto. Entonces, hay otros factores que influyen tanto en la intensidad de uso de las redes sociales como en ese malestar psicológico. Entonces, pues bueno, en la literatura científica sabemos que hay una correlación, pero no causalidad, ¿vale? Pero bueno, es un argumento razonable al final, porque hay una correlación. Entonces, pues uno puede tener esa hipótesis y opinión de, mira, mejor prohibirlo que arriesgarnos. El siguiente argumento, el segundo argumento, podría ser la inmadurez neuropsicológica. Ciertamente, el cerebro adolescente aún está en desarrollo, sobre todo áreas relacionadas con el control de impulsos, la regulación emocional y la toma de decisiones. Entonces, pues obviamente, como este desarrollo abarca incluso bien entrada la veintena, la adolescencia es una etapa de mucha sensibilidad a la recompensa, validación social y novedad. Desde esta premisa, pues es razonable argumentar que los algoritmos de las redes sociales están diseñados para captar la atención y que los menores van a ser más vulnerables a dinámicas adictivas o de sobreexposición. Por tanto, el razonamiento es muy comprensible, ¿de acuerdo? Desde esa lógica de protección a la infancia. El tercer argumento que se nos puede ocurrir desde esta perspectiva de a favor de esta medida es la exposición a contenidos potencialmente dañinos. ¿Qué es lo que preocupa en general a las familias o a los contextos escolares? ¿Qué es lo que más se ha estudiado en literatura científica? Al final no se estudia qué es lo que le preocupa a los políticos del país, sino más bien pues a las familias con sus hijos o a los entornos escolares con sus alumnos, y etcétera, ¿no? Entonces, preocupa sobre todo la exposición temprana a contenidos violentos, a la sexualización temprana, a discursos de intolerancia y de odio hacia quien es o piensa diferente, retos que se han viralizado y que son peligrosos o que atentan contra la salud, la desinformación, que alguna pues puede ser más inocente, pero otras pues pueden ser un poquito pues más cuestionables. Desde esta óptica, limitar el acceso se presenta como una forma pues directa de reducir estos riesgos, porque si yo lo prohíbo, pues el menor no lo ve, al menos en las redes sociales, ¿no? Por tanto, desde esta mirada siempre vamos a presuponer bien intencionada tanto en una perspectiva como en la otra. La medida se apoya en tres ideas básicas que suenan científicas. Las redes sociales pueden hacer daño, los adolescentes pueden no estar preparados para gestionarlos, hay que protegerles de contenidos peligrosos, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel social y emocional, estas ideas conectan con ese deseo legítimo de cuidado de la infancia y adolescencia.
¿vale? Entonces, hasta ahí serían un poco los argumentos más relevantes que podemos encontrar a favor de las medidas. Bueno, se están aprobando otra serie de cuestiones, ¿no? Pero de las medidas que se pretenden impulsar desde el gobierno español. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, el otro bloque, ¿de acuerdo? Porque muchas personas, también bien intencionadas, desde una posición protectora, se oponen a esta medida o tienen una opinión contraria. Vamos a ver qué argumento hay también desde esa mirada de sentido común y literatura científica, ¿de acuerdo? Pasando siempre por ese análisis pedagógico y psicológico, pues que es interesante plantearse. Bien, el primer argumento de todos ellos es que la evidencia científica no respalda prohibiciones generales. Obviamente, no es que se estudie en las ciencias sociales tanto se ha hecho en un estado entero tal medida y ha impactado, no son el tipo de estudios, pues, por ejemplo, con los que yo estoy más familiarizada. Sí, los de a nivel pues, de contexto familiar, de centros escolares, pues cuando se ponen esas prohibiciones y cuando no es lo que más literatura científica tiene. Entonces, no hay evidencia sólida que apoye prohibiciones generalizadas como estrategia eficaz de protección psicológica. ¿De acuerdo? No las hay. Entonces, eso es un argumento pues, en contra de esa medida. No hay un argumento científico detrás que realmente lo sostenga. Se sabe que los estudios, por los estudios que hay más robustos, dejaré algunas referencias bibliográficas de estudios científicos en la cajita más abajo, ¿de acuerdo? El impacto de las redes sociales depende mucho más del tipo de uso que de la edad en sí. Factores como el clima familiar, la alfabetización digital, el acompañamiento adulto y la salud mental previa son mucho más determinantes que el simple acceso a las redes sociales. Entonces, eso también es evidencia científica. Por tanto, este argumento se apoya en que no es tanto redes sí o redes no, sino cómo, para qué, con quién, en qué contexto. ¿De acuerdo? Desde la psicología del desarrollo, como segundo argumento, aquí podríamos encontrar, ¿de acuerdo? Que sabemos que la adolescencia es una etapa clave para construir la identidad, la autonomía y el sentido de pertenencia. Y el entorno digital forma parte del ecosistema social real que existe. No es un añadido externo, no es, es que es en el mundo en el que vivimos, es una realidad que existe. Por tanto, prohibir de manera general eso no enseña autorregulación, no desarrolla el pensamiento crítico, no fortalece competencias sociales y emocionales adaptadas a ese contexto, que se desarrollan justo en esas edades. Por tanto, ¿puede proteger a corto plazo? Sí, pero en el medio y en el largo empobrece el aprendizaje a largo plazo. Llevándolo a un punto un poquito más concreto, si por ejemplo yo tengo unos padres muy estrictos y me prohíben salir con cierto grupo de amigos, me prohíben hacer cierto tipo de cosas, y es una prohibición, no es un esto no lo debes hacer por esto, sino es una prohibición y ya está. Es muy normal que yo busque formas alternativas para saltarme la prohibición de aquello que me genera curiosidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que también, aunque haya estudios científicos, es algo que también todos de pequeños, con amistades, y si se tienen menores en la familia, pues también se ha visto. ¿De acuerdo? El tercer argumento, pues sería el riesgo de efecto rebote y clandestinidad, que es un poco ya lo he introducido un poquito antes, ¿vale? La investigación en prevención es bastante clara. Las prohibiciones estrictas suelen generar uso oculto, sin supervisión y acompañamiento, y lo que hace es desplazar el problema en lugar de abordarlo. El problema que primero pues, ha de estar definido, si es el riesgo de adicción, de malestar psicológico, de que puedan pues, adquirir pues, pensamientos pues, un poquito más diferentes a los que la familia espera, en fin, ese tipo de cuestiones, ¿no? Muchos menores van a acabar accediendo igualmente con cuentas falsas desde dispositivos ajenos sin referentes adultos disponibles, porque al final si está prohibido la familia, ¿por qué se va a preocupar por ello? Entonces, pues bueno, esto aumenta o podría aumentar y no reducir la vulnerabilidad. Es decir, amplificarse lo que ya se produce en prohibiciones que son más de centro educativo o más de familia. Obviamente sigue siendo argumento, ¿vale? Es un argumento pues que también pues suena bastante razonable. En cuarto lugar, tendríamos esa falta de enfoque pedagógico y psicológico, porque esta medida no incluye un plan sólido de educación digital. Por tanto, ¿por qué con 17 años vas a estar más preparado que con 16?
no refuerza a las familias ni a las escuelas de ninguna manera, o al menos no se ha planteado así, no diferencia por niveles de madurez, contextos o necesidades especiales, y cada persona es diferente y va a recibir un impacto diferente del uso de esas redes sociales, para bien y para mal y en neutro, y por tanto es una respuesta que este argumento pues, podría concluir como simplificadora a un fenómeno demasiado más complejo. Y en quinto lugar, y bueno, básicamente sería eso. En quinto lugar sería una reflexión que surge también inevitable, ¿no? ¿Por qué elegir, teniendo en cuenta todo esto, una medida visible, restrictiva, fácil de comunicar, en lugar de una intervención educativa más compleja, por ejemplo? ¿O por qué el foco está en prohibir el acceso y no en diversificar de alguna manera o facilitar la diversidad de entornos digitales que puedan ser seguros y que para los adolescentes también puedan ser atractivos y donde puedan tener acceso a esa forma más, pues más respetuosas, seguras, pues de relacionarse entre sí? Al final son preguntas que es natural que surjan, de acuerdo, ante unas medidas que se están planteando de arriba, digamos, ¿no? Y para todo el mundo, independientemente de su contexto, de su realidad concreta. Así que, bueno, estas son las dos caras de la moneda. Planteamos al principio una serie de preguntas. Aquí vemos los argumentos que hay a favor de la medida, argumentos en contra. En las dos posturas hay argumentos razonables y que pueden tener ese respaldo. Es decir, no es solo prohibir por prohibir ni permitirlo todo porque sí, sino que bueno, que al final se trata de hacernos preguntas, revisar qué se sabe y entonces sí podemos tener una opinión. De hecho, ahora, teniendo en cuenta esta doble argumentación que te he compartido, me encantaría saber tu opinión acerca de este paquete de medidas que plantea pues, el presidente del gobierno español. Desde ese punto de vista del desarrollo de la infancia y adolescencia, desde el punto de vista pues, de pedagógico y psicológico, que es en el que estamos aquí. No estamos para debate político, aunque sea una medida política, porque dado que es una medida que afecta al desarrollo de la infancia y adolescencia y, y es mi formación, pues vamos a intentar centrarnos en eso, en el bienestar digital de los menores y adolescentes, que es de lo que se trata, ¿no? Y de las familias y de los entornos educativos y de los profesionales sociales, educativos y sanitarios que trabajan con menores, que al final son los que principalmente ven el impacto que puede tener una cosa u otra en los menores y la diversidad de circunstancias que nos podemos encontrar. Pero bueno, eso no quita que incluso sin menores cerca podemos tener nuestra opinión. Así que igualmente me interesa. Así que te animo a compartir tu opinión en los comentarios si este vídeo te ha resultado interesante, si te gustaría que tratara vídeos o sea, temas de actualidad de esta manera, con batería de preguntas, argumentos a favor, en contra, y luego pues el saber vuestra opinión. Y bueno, a mí desde luego sí que me encantaría conocerla y es un formato que me he sentido cómoda, me parece interesante, sobre todo si abre preguntas, si abre debate interesante o reflexiones pues que nos puedan enriquecer como personas y a nivel de sociedad. Así que te leo con mucho cariño en los comentarios. Si te ha gustado, por favor también suscríbete y dale a me gusta. Un saludo y nos seguimos acompañando. Chao.